buenas tardes a todos, todas y todes, como decía uno y todi, pero excelente estar con ustedes hoy y excelente sobre todo esta expo. Yo a veces me tiro el calendario encima, pero esta es la número 30 que vengo ininterrumpidamente desde que se organizó la primera en Pergamino y cada año me sigo sorprendiendo y seguir sorprendiéndose en la Argentina es bueno, es muy bueno. Venía con dos de mi equipo y en un momento cuando veníamos en la avenida principal llena de gente, le digo, imagínense que esto era una calle, no era esta avenida. Imagínense la de tierra y metan toda la gente de la mitad en la otra. Bueno, eso no existía, ¿no? Y en el fondo está bueno porque muchos agoreros dicen, hay que ver qué es lo que pasa y qué sé yo, y que esto que el otro. Y cuando uno ve el campo acá y gente más allá del campo, y ve tantas mujeres como ustedes acá presentes, dice, algo bueno debe estar pasando o algo bueno nosotros queremos que pase. Porque a veces también es eso, ¿no? No viene todo de arriba, sino algo bueno queremos que pase. Quiero agradecerle especialmente a Mujeres Rurales, a Banco Galicia, que estamos acá en su casa, por esta invitación y este panel, ¿no? Que seguramente va a dejar más preguntas que respuestas, o las respuestas por ahí ustedes las van a encontrar cuando nos encontremos después que lo terminemos, pero creo que es un momento de pensar y reflexionar. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta y creo que es compartida entre todos, debatible, discutible, y creo que sirve. Y el título de hoy es ¿Cómo crecer en un agro digital y sostenible? Cuando hay una frase de estas, uno trata de desglosarla, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo? Y ahí viene la pregunta. Es lo que vamos a tratar de ver. ¿Cómo hacemos? ¿Qué cosa? Crecer. Después de venir de años, ¿no? Hoy venía de una charla con dos economistas de acá. Y claro, realmente es un serrucho. Subimos, bajamos. Por eso que los que tenemos algunos años decimos que somos resilientes, porque aprendemos a navegar con olas que te parten la bocha, momentos de calma, con viento en contra. Y en medio de eso seguimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo crecer? ¿En qué? En el agro o actividades relacionadas. Ustedes saben, cuando se dice agro hay gente que dice, el campo son 250.000 sujetos activos. Uno de una empresa me dijo, no, Richard, eso es mucho, son en realidad 100.000. 100.000 son los que siembran trigo, 100.000 son los que siembran soja, 100.000 son los que tienen ganadería, por supuesto que hay un montón de economías regionales. Entonces, tan pocos. Y a mí me queda otro número que me fascina, porque yo soy agrónomo pero nunca tuve campo, con lo cual tuve que navegar todas estas olas sin tener campo, que somos 3.550.000 personas que formamos parte, directa o indirectamente, de esta gran cadena agroindustrial, agrobioindustrial, como quieran llamarle, ¿no? Y está bueno porque eso genera sin duda mucho más efecto, más oportunidad de hacer cosas, etc. Así que el agro yo lo veo ampliado, veníamos en cómo crecer un agro, y aparecen dos conceptos que parecen antagónicos, pero que son complementarios y lo que vamos a tratar de conectar acá con los chicos, que es en un agro digital y sostenible, ¿no? Y la digitalización viene a pasos acelerados. En algunos momentos medio nos quedamos atrás. Che, Santi, che, Magda, entonces le tiro a mis hijas, ayúdame con esto, no quiero porque basta que lo haga y me sale mal, y entonces me da vuelta, qué sé yo. Pero todos tenemos hoy alguien que en todo esto nos ayuda y vamos aprendiendo, y lo digital nos ha ayudado enormemente. Yo viví en Pergamino muchos años y tenía la cuenta en el Galicia, y claro, cuando llegó el Banelco, fíjate, el Banelco era bárbaro, porque no tenía que estar en el banco y yo estaba en el campo y tenía que venir a tiempo, si no te quedabas sin guita, y el Banelco andaba 7x24, era algo. Y hoy en día digo, yo iba al banco, ¿no? Y hoy ya no vas más. O sea, comprás, vendés, sabés qué acciones tenés, todo. Ese es el mundo financiero digital, que además, en años como da la sensación que es y esto lo va a decir Hernán, da la sensación que no es la timba financiera. Este es el año de la eficiencia, de la competitividad, de agudizar los costos, porque a veces bajar los costos no quiere decir hacer las cosas berretas, bajar los costos quiere decir eficientizar los costos, porque si yo quiero sacar un cuaderno como este y bajo los costos y lo hago de una cartulina berreta, lo más seguro que lo compre alguien una vez, y como decía un profesor mío, la gente prueba, compra, recompra y se fideliza, y lo que nosotros en el fondo queremos con las cosas que hacemos es que la gente se fidelice con nuestro producto, nuestra marca o lo que sea. Así que bueno, y lo sostenible la tenemos a Inés Di Napoli, que es una campeona en eso, ingeniera agrónoma, se ha dedicado a esto y desde el mundo digital, y tiene el concepto de sostenibilidad muy atada también a la huella de carbono, al carbono,
a cómo medirlo, a cómo hacer que todo esto digitalmente también nos sirva como un elemento competitivo. Inés Di Napoli es ingeniera agrónoma, es la titular de Plataforma Puma, es una gran emprendedora y además es una gran surfista. Ojo, hay que surfear esa avenida, esa avenida. Yo creo que la sigo en las redes, pleno invierno, salís a la calle, 2 grados bajo cero y la ves a ella surfeando en Mar del Plata con ese mar helado. Bueno, así que ahí la tenemos. Bueno, Hernán Busch lo conozco hace mucho tiempo, los dos estudiamos en la misma facultad, él unos cuantos años después que yo, por supuesto. Se dedicó a algo, la realidad, muy piola y que agrega mucho valor, que es cuando la agronomía se une a las finanzas, porque la agronomía en el fondo lo que hace es tratar de entender este gran ecosistema, ¿no? Y apalancado con las finanzas ayuda a entender cómo funciona, para saber si una cosa es lógica o no, que a veces el que viene de otra disciplina a lo mejor no lo sabe tanto. Ayer estuvimos en un evento acá lleno de gente, todo esto no se podía ni caminar, etcétera. Y la mayor parte era, yo diría, el 95% era gente que produce, ¿no? Y que ve en el crédito ese insumo que corre transversalmente a todo, las finanzas, ¿no? Y es un año donde creo que se apalanca mucho este concepto en el agro de finanzas digitales y sostenibles, ¿no? No esto de, che, timbeo, sacate guita, ¿cuánto? Al 30. ¿Y cómo la vas a sacar? ¿Y cómo la pagás? Y tenés que tener algo que dé 35, ¿no? Si no te da mínimo de 35, ¿por qué sacaste la guita? Y si tapaste un agujero debe ser porque tenés que... Pero, digamos, esto es algo clave, sobre todo, más que nada, cuando uno piensa en emprendimientos, en emprendedores, etcétera, ¿no? Desde lo más chiquitito hasta lo más grande en todo esto. Y Marcela Ibarrola es contadora pública de la Fundación Flor, alguien que le dedica su tiempo a esto, que es, además del laburo, a la familia, dedicarse también a las instituciones. Tener instituciones sanas, cuando uno dice, nos faltan instituciones, y las instituciones las hacemos las personas, ¿no? Si no nos involucramos, ahí la tenemos a la presidenta de la Fundación Flor, alguien que se ha dedicado muchísimo a todo esto y le ha dedicado tiempo y sobre todo le ha dedicado mucho al capital humano, ¿no? Que es tan importante en toda organización. Y además, bueno, lo senté al lado porque ella trabaja además en el Banco Central, así que se lleva bien con el amigo ya no sé si va a hablar tanto. Cuando le digo en el Banco Central, y yo... No, sí. Claro, sí. Bueno, vamos a charlar de esto, vamos a hacernos 3, 4 preguntas, vamos a tratar de resolverlas. Y lo interesante es la interactividad de ustedes en todo esto después, ¿no? Entonces, ¿cómo crecer en un agro digital y sostenible pensando el agro de nuevo amplificado? No todo es, yo siembro ahí, yo no tengo maíz, yo no tengo campo, no, amplifiquémoslo, porque hay un montón de soluciones, propuestas, cosas innovadoras que hoy se atan. Yo cuando venía acá hace 30 años eran 10 empresas de semillas, ahora hay menos, 5 de agroquímicos, 3, 4 bancos y fierros. Y hoy hay bioproductos, una carpa espectacular de Actex lleno de jóvenes con sus emprendimientos, hay carpas con emprendimientos también que giran en torno a esto, con cosas muchas de cultura, de lo regional, de lo alimentario. Así que creo que da para todo. Bien, Ine, ¿cómo hacemos para crecer en este desafío que tenemos de una Argentina que pueda apalancarse en lo digital y que tiene, digamos, como tal vez un precepto, un compromiso con lo sustentable, ¿no? Además de ser sostenible uno mismo. ¿Cómo no hacemos, o mejor dicho, cómo crecemos si no somos sustentables? ¿Se escucha atrás? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Y si no digitalizamos los procesos, yo empezaría preguntándome por ahí, porque hoy me parece que no es posible concebir un mundo digital si no empezamos a pensar en que nuestros procesos y la forma en la que hacemos las cosas quede trazable, transparente y escalable. ¿Y cómo hacerlo si no somos sostenibles, dado que los dos nos generan eficiencia? Pero no eficiencia solamente en el ambiente, sino también en lo económico. Si usamos racionalmente los recursos, producimos más con menos recursos, claramente tenemos una eficiencia económica y tenemos menor impacto ambiental. Entonces me parece que van de la mano la sostenibilidad y la digitalización.
La digitalización, sin duda, lo que nos permite es una analítica más compleja de los datos, nos permite demostrar claramente lo que hacemos. Entonces, no me hallo pensando una forma de crecer, de escalar, de tomar mejores decisiones, si no tenemos procesos digitalizados que sean repetibles y transparentes, como dije antes, y sin lugar a dudas si no pensamos en el ambiente. Y ya le doy el paso al resto de los compañeros, pero tenemos la fantástica oportunidad de agregar valor en ese proceso de la sostenibilidad, mediante la medición de diferentes indicadores o el cálculo de diferentes indicadores. Carbono es uno de ellos, pero es la grandiosa oportunidad de transformar los commodities en especialidades, porque les estamos aportando valor. Y desde estas latitudes tenemos mucho para contar en ese camino, con lo cual cumple con el precepto de la sostenibilidad, que lo hemos conversado con Hernán, que no podemos hablar de sostenibilidad si no incorporamos conceptos de eficiencia económica o que mejore la rentabilidad de las explotaciones, de los productores y del negocio per se. Bien, pasale el micrófono. Te pido un poco tu definición y también apalancándonos un poquito, me acopla acá, me parece, ¿no? Le incorporás vos también un poco a esto de sustentabilidad, porque me doy cuenta que podíamos dividir la sustentabilidad desde lo ambiental y la sustentabilidad de las cosas que hacemos a nivel digital, ¿no? A ver, en primer lugar, y un poco apalancando en lo que planteó Inés, que adherimos, porque además es algo que venimos trabajando conjuntamente, nosotros lo primero que vemos, obviamente, venimos trabajando en la nosotros en sostenibilidad dentro de lo que es el banco y definimos, bueno, ahí tenemos que empezar a trabajar con nuestro ecosistema, con lo que nos rodea, el impacto que tenemos más allá, ¿no? Entonces empezamos ahí a trabajar con nuestros clientes y un poco porque la sostenibilidad es lo que hace que tengamos clientes por un largo plazo, digamos, ¿no? Es decir, es difícil pensar que vas a poder tener y que vas a poder crecer si no estás cuidando el recurso que es el que te da la posibilidad de generar, digamos, ¿no? De alguna manera, si vas destruyendo ese recurso, claramente tu potencialidad de crecimiento se va a ver mermada seguramente, ¿no? Y te lo ato con lo digital, es la única manera que tenías de empezar realmente a empezar a saber esos números, poder trazarlos y poder darles escala. Uno podía tener una iniciativa y nos cansamos de ver, digamos, ibas a ensayos, veías en los campos, demás, pero la realidad que todo era a mínima escala. La digitalización lo que te permite es una explotación de esa información y generar datos que potencia y acelera el proceso de saber qué es lo que está pasando con esa información y agregás mucho más valor sobre los mismos y eso es lo que te permite escalarlo y ahí es donde entramos nosotros, donde decimos, bueno, ahora es mucho más simple empezar a hacer esto. Es posible. Antes estaba buenísima la idea, pero era difícil de llevarlo a la práctica. Hoy creo que está posible llevarlo a la práctica. No es tan costoso desde ese punto de vista porque la información se empieza a generar, ¿no? Entonces hay que empezar a usar esta cultura de generar información, de utilizar datos para tomar decisiones. Y eso es lo que nos permite de alguna manera empezar a decir, bueno, empecemos a trascender este camino juntos, porque la realidad es que la sostenibilidad es una necesidad, lo vemos como algo que tiene que venir hacia adelante y es la manera de poder decir, es decir, incluye la parte económica. No hay sostenibilidad sin la parte económica, no es solamente ser amigables con el ambiente. Esto es, para tener mayor sostenibilidad económica tenés que tener sostenibilidad con el ambiente. Y de vuelta, la digitalización te lo permite llevarlo a la práctica y poder compartirlo y también simplificarle a quien genera esa información. Porque si no, yo le estoy pidiendo una información, hago un ensayo, viene otro, hace otro. De alguna manera ya empezás a replicar esa información y no tenés que estar repitiendo acciones, ¿no? Es un poco lo que buscábamos trabajar y bueno, es en eso en lo que estamos, con un gran aprendizaje en el camino, ¿no? Bien, Marcela. Bueno, para mí... Acércate más el micrófono. ¿Cómo crecer, no? Para mí, desde la Fundación Flor, nosotros pensamos que crecer es capacitarse, es participar, es moverse con otra gente, compartir. Esto que estamos haciendo acá es parte del crecimiento, pensar qué es lo que hace cada uno, estar con gente con diferentes perfiles, eso es crecer. Y por eso yo formo parte de la Fundación Flor y dentro de lo que es inclusión financiera y tratamos de fomentar esa inclusión financiera, dar capacitaciones, fomentar la educación financiera
para que todos crezcamos, ¿no? Ese sería... Vos me encanta porque aplicaste como muchos verbos, ¿no? Aprender, crecer, ser, un montón de verbos, ¿no? ¿Y cómo lo sintetizarías en uno, tratando de respondernos esto, ¿no? ¿Qué es el cómo? ¿Viste? Porque todos sabemos un poco, sí, yo quiero y habría que, y el cómo es como la estrategia, ¿viste? Es el objetivo y la trayectoria. Si no tenés una trayectoria, no llegás al objetivo nunca, ¿no? Claro que sí. Bueno, por eso el cómo es participando de cada uno de estos, con distintas personas, tratando de ver diferentes perfiles, llegando... nosotros en Flor lo que hacemos es juntarnos para resolver ciertos problemas y así poder resolverlos mejor. Me parece que va por ese lado, ¿no? Conectarse para poder, en equipo, poder crecer juntos. Bien, y ahora vamos a bajar un poquito más a tierra con vos, Hernán, volvemos por aquel camino. Porque Marcela con todos esos verbos nos decía, bueno, tenés que participar, qué sé yo, y hay como alguien que está de este lado y que está del otro, ¿no? No quiero decir mostrador porque en este caso no existe. Pero vos, ¿cómo ves la oportunidad? ¿Cómo ves la conexión? Sobre todo pensando en esto, estamos hablando en el fondo de buscar cómo apalancarnos en el agro y actividades desde lo digital siendo sostenibles. Pero cuando uno lo baja a la práctica y uno piensa, tal vez te lo voy a hacer más compleja, uno piensa en el año 2025, ya no es la timba financiera o lo que sea, ya es pensar mucho qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y a vos te habrá pasado mucho también analizar la idea del que lo hace. Por eso te decía, ahí del otro lado, mirá, ¿qué querés hacer, Richard? Y voy a poner, qué sé yo, una empresa de surf en Cariló en pleno julio. Y mirá, salvo Inés no hay nadie, ¿no? ¿Cómo ves articular todo eso y si ves oportunidades ahí? A ver, lo primero es arranco por medir, por saber dónde estás. Vos decís bien, ya no es la timba, digamos, ¿no? Es decir, realmente hoy mismo cuando uno analiza hay que tomar financiamiento, tenés que saber en una situación como la actual a qué lo vas a aplicar, para qué lo estás tomando. Bien, vos dijiste el ejemplo anterior, las tasas hoy son positivas, digamos, ¿no? Con lo cual tiene que ser mucho más meditado, digamos, lo que estás haciendo, porque realmente lo tenés que aplicar a una actividad que te genere una rentabilidad. Llegó la hora de la eficiencia, eso ya creo que lo venimos escuchando en todos lados, y parte de eso es esto que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, hay que medir. Es decir, y yo esto cuando empezamos con esta idea de cómo hacemos para que nuestros clientes tengan poder trabajar en el impacto que están teniendo en el ambiente y para que sean más sostenibles, los pensábamos en eso. ¿Cómo sé dónde está la cartera de clientes que yo hoy tengo? ¿Cuáles están haciendo las cosas bien? ¿Cuáles mal? Porque ¿cuáles son los clientes que voy a tener durante mucho tiempo? Claramente un cliente que es más sostenible, seguramente, y lo es, porque lo fuimos probando, tiene mejores rendimientos sostenidamente, tiene mejor capacidad de repago cuando lo miro desde ese lado, ¿no? Es decir, uno lo mira en varios índices y digo, bueno, ¿dónde está mi cartera? Era inmedible. Con la digitalización empezamos a ver que eso era posible, porque yo podía empezar a tener un mapa de dónde están cada uno de los clientes. Bueno, en eso empezamos a trabajar. Es un camino largo porque hay que generar datos, hay que compartir, digamos, hay que empezar a entregar un poco esto, ¿no? Y saber que el dato que uno está entregando va a generar valor para que uno después pueda tener ese valor de vuelta. Bueno, y es un camino que tenemos que incentivar y yo creo que lo otro interesante es que lo tenemos que hacer varias empresas juntas, digamos, con una visión ecosistémica, ¿no? Para generar los incentivos, bueno, hoy lo hablábamos a la mañana en otra presentación, digamos, en algún momento va a ser la nueva normal, pero hasta que eso suceda, tenemos que ser muchos los que estamos ayudando y me quedo con esto de aprender y de alguna manera de difundir, ¿no? Creo que nosotros también cumplimos ese rol por la gran cartera de clientes que tenemos y por el rol que tenemos de ser parte de los que difunden esto, de los que es una manera de incentivar a nuestros clientes que inicien este camino, porque la realidad que uno cuando los va llevando después es como que vos empezaste con ellos esa parte del proceso y los estás acompañando en un crecimiento en la forma como producen. ¿Qué es la nueva normal que mencionaste recién? Hola. ¿Y cómo lo estás viendo vos a partir de 2025? Yo señalo mucho 2025 porque 2024 fue un año de mucho cambio, mucha cosa, que genera todavía ciertas incertidumbres, ¿no? Ciertas dudas. Yo calculo muchas
mujeres que están acá, ¿no? Me arriesgo, no me arriesgo, es el momento, no es el momento. Tengo mi empresa, si quiero sostenerme, tengo que seguir invirtiendo más. ¿Qué es lo que me conviene hacer? A veces hay momentos que uno dice, che, mirá, te conviene más vender, a lo mejor, y crear algo nuevo o cambiar la idea. A ver, la nueva normal es la forma de producir, digamos, sostenible. Pero quiero decir, yo creo que estamos en medio del proceso, es decir, falta muchísimo, ¿no? Sabemos hacia dónde estamos yendo, estamos aprendiendo en ese proceso, pero hoy nosotros nos sentamos con cualquier empresa del ecosistema, un proveedor de insumos, un comprador del mercado que es exportador, y tangibilizamos en dos cosas. En la digitalización, porque eficientiza el proceso para todos, pero en la sostenibilidad. Nadie no tiene eso como un norte, porque el mercado lo empieza a exigir. Entonces, quienes son agrupadores tienen esa cercanía al mercado mucho más, digamos, visible. El que por ahí produce y produce más aún cuando producís un commodity que de alguna manera tiene proceso de transformación en el medio, te es menos visible. Entonces, de alguna manera, bueno, esos agrupadores te empiezan a generar incentivos para que empieces a producir, porque ellos ven que en algún momento el mercado les va a ir cambiando. Entonces quieren tener productores que les puedan generar los insumos para poder después abastecer esos mercados, ¿no? Eso es lo que se está viniendo y esa va a ser la nueva normal. En algún momento vos vas a poder acceder a los mercados normales de esa forma y si no vas a tender a quedar afuera. Creo que hay un camino todavía en recorrer en eso, ¿no? Pero eso es lo que se viene viendo y de vuelta es algo que tangibilizamos con distintas empresas del ecosistema, ¿no? Creo que hoy ya haya empresas que no estén dentro de esto. En esa nueva normal vos ves una normalización, o sea, que la Argentina pueda volver a ser un país en donde un emprendedor o alguien que quiere hacer algo y necesita entender un poco de las finanzas pueda laborar más libremente. ¿Vos ves como que las variables se van a ir acomodando? Sí, hoy ya digamos, yo no veo que haya más tantas limitantes, digamos, muchas de las limitantes que vos tenías o la intervención se fue saliendo, todavía hay un camino por recorrer en eso, pero claramente creo que sí. Bueno, acá Inés Di Napoli es, además de gran surfista, te voy a pedir que lo compartas acá con las chicas porque está buena. Vos sos ingeniera agrónoma y sos una emprendedora. Pero antes de ser una emprendedora tuviste otra vida, ¿no? Todos tuvimos como otra vida, otra actividad. ¿Por qué no la compartís un poquito? Más que nada porque arrancaste... Esto no estaba en el libreto. Esto no estaba en el libreto. Vas a tener que contar un poco tu historia, tu vida. Sí, no, pero te recibiste y bueno, como todos, ¿no? Empezar a laburar, qué sé yo. Y en algún momento uno hace un clic. Yo quiero que ella nos cuente el clic, ¿no? Porque ese clic que a veces ocurre nos puede convencer o nos puede tirar para atrás, ¿no? Ocurre ese clic, ¿no es cierto? Vos lo sabés. Es como que un día te dicen, che, ¿querés seguir con esto? Y esto es estabilidad, esto es, como decía un amigo mío, dice, y seguís teniendo el socalito, vos sabés, con el socalito pagaste la médica, más o menos vas al supermercado 3 veces por mes, qué sé yo, ¿no? Y la otra es cuando decís, che, y el socalito no está y acá soy yo, ¿no? Yo ante el mundo, yo ante mis ideas, mis proyectos, ¿cuánto creo en mi proyecto para jugármela? ¿Qué responsabilidad te di? Sí. Te hice quedar como una ídola acá, mirá, No, me mirá. hiciste quedar bárbaro, lo que pasa es que me estás mandando a improvisar vorazmente. Bueno, y me hiciste volver para atrás un ratito. Me gusta el desafío. Pensando, mientras te escuchaba por dónde arranco, cuando me recibí, empecé a trabajar haciendo control. Empecé a trabajar en la municipalidad, no duré mucho porque no era mi lugar. Claramente no era mi lugar, me aburría mucho, así que lo que para el resto de mis compañeros de facultad era el trabajo perfecto, porque a las 2 de la tarde yo me iba a mi casa, yo me aburría, así que me fui. Y empecé a trabajar de lo que podía y empecé haciendo controller de cosecha para, bueno, nada, para una empresa muy grande. La cuestión es que mientras hacía el control de cosecha pensaba, esto tiene que... Y tenía 11 campos asignados y corría con la camioneta que me habían dado para acá, para allá, para allá, para acá. Dije, esto tiene que haber una manera de hacerlo de manera más eficiente y en lo posible que no me mate en el camino. Y ahí empecé a pensar en la tecnología. A ponerle tecnología a ese proceso, a ponerle tecnología al cultivo, y obedecer, bueno, pará, pero eso es re viejo, sí, pero yo tampoco soy tan joven. Entonces, cuando se me ocurrió, era como nuevo. Y dije, tengo que ir atrás de esto. Por supuesto que no tenía un mango. Tenía un montón de ideas, tenía mucha pasión, que esa la conservo intacta, con nuevas ideas. Y empecé por ahí, a decir, che,
bueno, sí, laburo, pero necesito empezar a pensar en mi proyecto, en mis cosas, en lo que a mí me gusta. Así que, bueno, empecé haciendo muestreos de suelo, como que ahí me daba la entrada a los campos y pedí prestado, porque por supuesto, cero, bancarizada cero, así que pedí prestado para comprarme una camioneta con un calibrador hidráulico para salir a muestrear, y así arranqué, Richard, pensando en que a todo eso le podía poner tecnología, y esa fue la idea primaria de Puma. Puma nace como una empresa de monitoreo de cultivos. Después aparecieron un montón más, con mucha más plata que nosotros, y entonces, o con productos que eran, si querés, libres para el usuario, y tuvimos que empezar a reversionarnos y a pensarnos en otra cosa, y encontramos mucho valor en los datos. Mucho valor en los datos. Y acá recién Hernán decía el animarse a compartirlos, porque los datos, y acá voy a levantar hay un libro que se los recomiendo, que me encanta, que a mí me abre la cabeza todo el tiempo, que es 21 lecciones para el siglo XXI. Es brutal, léanlo porque lo lees, pero después volvés todo el tiempo. Y él dice, Harari dice, dos cosas importantes, muchas, pero dos que rescato para este momento. Una es que los datos tienen más valor que el petróleo. El petróleo se termina y los datos multiplican conocimiento, multiplican aprendizaje, multiplican oportunidades. Y que la historia nos demostró que los que mandaban en un principio eran los dioses, después fueron los reyes, después los mercados, y ahora en este mundo de hoy son los algoritmos. Entonces, los algoritmos alimentados con datos, si no los compartimos, no los organizamos, no están digitales para potenciarlos, bueno, son nada, son un montón de Exceles acumulados. Esto a mí me sigue apasionando para seguir pensando en lo que hacemos hoy desde Puma, cómo le agregamos valor y le agregamos conocimiento y le agregamos la oportunidad al productor y a las empresas de achicar ese gap que hay entre lo que se imaginan y lo que después sucede. Entonces, empecé así, pero no dejo, porque estoy pensando en qué otras cosas puedo seguir haciendo, desde la tecnología, que es lo que me apasiona, y hoy ayudada con los datos y con todo lo que vemos que tenemos a la mano en materia de sostenibilidad, que no es futuro, es recontra presente, y hay partecitas que estamos hablando en pasado. Impecable, impecable. Marcela, vos estás en Fundación Flor, sos contadora, laburás en Banco Central, estás metida en esto, conocés lo que es el tema finanzas. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que estás haciendo y cuáles son los casos que te van dejando un aprendizaje también a vos, como para rediseñar, hacer una arquitectura, a lo mejor de otras cosas, otras ideas, etcétera, y apalancarnos, ¿no? Bueno, yo la verdad que lo que yo hago es control de auditores, hago auditoría hace mucho tiempo, y bueno, lo que veo es que el tema de esto de los datos es fundamental para poder crecer, es fundamental para la inteligencia artificial y es fundamental saber aprender a leer esos datos para poder tomar decisiones. Me parece que esa es la forma, no sé. Sí, y desde Fundación Flor, ¿por dónde lo están viendo ustedes? Como para compartir y todo esto, este concepto de finanzas, digitalización, sí, crecimiento. Bueno, nosotros en Fundación Flor tenemos distintos programas para poder, donde involucran a distintas personas y las ayudan a, por ejemplo, a invertir. Las ayudan, no, le dan capacitaciones, ¿no? para que inviertan. Hay un programa que es Mujeres en Inversión, que las ayudan, por ejemplo, le dan capacitación para poder invertir en la bolsa de comercio, en distintos, en acciones, en bonos, en obligaciones negociables. Como que les dan herramientas para poder ampliar un poco su inversión. Y también en inversiones en innovación, por ejemplo, en capacitación para poder invertir en una startup. También esa es otra de las características
que la Fundación Flor está impulsando. Bueno, la idea es esa, formar gente, capacitar, moverse, interrelacionar personas. Eso nutre y eso hace crecer. Me encantó conectar. Decime, Hernán, vamos un poco a la casuística, ¿no? Vamos a bajar todo esto un poco desde lo conceptual a la casuística. Vos desde el banco, acá ya te pido como una doble lectura, ¿no? Una lectura vos desde el banco y una lectura también vos desde agro. Y pensando un poco también en esto que tiene que ver, en enfocarnos un poquito en los emprendimientos, en los sueños y en las cosas, ¿viste? Que sale un poco de lo que es el argumento del productor agropecuario en especial. Yo creo que acá lo interesante es volcar un mensaje que muestre que se puede hacer, que está en nosotros y que en el fondo esto que hablamos de digitalización nos ayude y no nos complique, y que ser sostenible significa que no nos tiremos a la pileta sin un buen salvavidas o sin saber nadar, ¿no? A ver, como te decía, nosotros en el banco venimos trabajando el tema sostenibilidad. Lo primero que hicimos obviamente fue la mitigación de nuestra huella, ir a carbono neutral con nuestra operación, y llegó el momento de trabajar en lo que se llama el Scope 3, que es el impacto sobre la huella de nuestros clientes. Hay metodologías para el sistema financiero, pero en lo que es específicamente el agro y por el volumen que tenemos dentro del negocio, creíamos que era una buena oportunidad acercarnos mucho más al productor y ver cómo estaba produciendo y ayudarlos en el proceso a mejorar, porque si nosotros no los acompañamos en un proceso de mejora, difícilmente vaya a mejorar la huella, digamos, de nuestros clientes, ¿no? Que es un poco el impacto que nosotros tenemos. Entonces, ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿dónde estamos primero? Empecemos a medir. Y después lo que vimos que hacerlo solos también era sumamente difícil, porque es como una relación binaria, yo productor, o productor y nosotros, y otros haciéndolo en paralelo en distintos lugares. Al final el pobre productor está en el medio, digamos, y todo el mundo le están pidiendo cosas diversas, y creo que hay que ponerse de acuerdo y tratar de simplificarle el proceso. Y ahí es donde empezamos a decir, y como te decía, es un mismo interés que tenemos distintas compañías, todos tenemos lo mismo, entonces empecemos a unir las fuerzas. Y tenía dos beneficios. Por un lado, le estamos todos pidiendo lo mismo, es decir, medí una vez, este es el camino, y todos generemos beneficios o incentivos para que eso empiece a suceder, ¿no? Porque bueno, yo obviamente, uno avisora un norte donde esto claramente, nosotros tenemos que cumplimentar ciertos compromisos de huella operacional sobre la cual, digamos, impactamos. Tenemos cartera que queremos que pueda estar marcada, y sin el proceso digital, ¿cómo puedo demostrar yo que estoy realmente haciendo cómo puedo hacerlo trazable? Entonces la única manera fue a través de la utilización de datos y digitalización de datos, y de vuelta, hacerlo ecosistémicamente. Hoy estamos trabajando con distintas empresas del ecosistema, decíamos con exportadores, estamos por ejemplo en un proyecto junto con Bayer y Viterra, en el proyecto Igaris, donde nosotros financiamos a quienes están dentro de ese proceso, digamos, de alguna manera va de punta a punta. Hoy firmamos con Syngenta uno de agricultura regenerativa, hicimos uno con LDC también. Es decir, yo creo que sumarnos y hacer múltiples acciones son las que van a traer esto, digamos, hacerlo más escalable. Pues si no, son iniciativas muy pequeñas que no terminan teniendo escala y generando mercado, ¿no? Yo creo que la dinámica está ahí. Y Argentina tiene una enorme oportunidad ahí. Porque creo que cuando uno lo mira, la otra vez estuve en una reunión con grandes productores y preguntaban quién cree que hay negocio en el carbono. La mitad levantaba que sí, la mitad levantaba que no. Pero la realidad es que creo que lo que terminó confluyendo, ¿no? en el aprendizaje de esa charla, es que la oportunidad estaba en que medir la huella que tiene de carbono puede hacer que vos empieces a contar cómo estás produciendo y qué es lo que estás entregando al mercado. Y ese es un enorme diferencial, y donde Argentina tiene un enorme potencial, ¿no? Hoy producimos 120 millones de toneladas, no nos despegamos de ahí. Potencial productivo tenemos enorme para arriba, pero claramente para ir a buscar esos mercados tenemos que hacerlo de una manera, digamos, que nos diferencie de otros. Y cuando vos salís a otras partes, yo tuve la oportunidad, Bayer me invitó a Brasil, esa charla de carbono ya está mucho más avanzada, ¿no? Es decir, entonces yo creo que tenemos mucho aprendizaje en el camino para realizar, y bueno, de vuelta, la responsabilidad nuestra es tratar de difundir e incentivar a nuestros clientes a que se vayan sumando a esto, ¿no?
Esto es un ida y vuelta, ¿no? Entonces, yo cuando doy vuelta a la cabeza voy mirando las caras que están como más atentas. Tirame una idea que escribiste acá. No, estaba tomando nota sobre lo que comentaba, pero quería saber bien cuál es el proceso que ustedes intervienen con el productor en el asesoramiento. ¿En qué consta? A ver, Hablaban de que primero miden dónde están parados, ¿sí? En cuanto a, para luego medir. Bueno, ¿cuál es el proceso de acompañamiento que ustedes hacen? no, te cuento cómo arrancamos, porque arrancamos con Inés en lo que es la medición. Empezamos un proyecto de medición de huella de carbono, donde nada, invitábamos a nuestros clientes a que midan su huella. Ahí tuvimos varios aprendizajes, ¿no? Obviamente nosotros le bonificábamos el proceso al cliente. Creo que se habrán inscrito, buscábamos medir, si era un proyecto de 150.000 hectáreas, que las cumplimos, pero ¿qué es lo que aprendimos? Por lo menos te voy a decir, el aprendizaje nuestro, se deben haber querido sumar más de 100 clientes. Terminaron midiendo la huella 30 y pico. En el camino hay que generar información, generar datos, que no eran nada complejos, pero bueno, es un proceso donde claramente hay que sistematizar. Ese es el primer cambio, por eso yo digo, el primero que tiene que cambiar acá es el productor. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, hay que sumar más, que generen más incentivos para que el productor se anime a dar ese salto, a generar esa información, ¿no? Y ahí es donde nos unimos con otras empresas. Nosotros nos cuesta mucho más, no tocamos el producto. Nosotros entregamos plata, digamos, ¿no? Que muchas veces es puesta en la cuenta y nos cuesta trazar directamente. Bueno, hoy todo este proceso sí lo estamos sistematizando a través de la plataforma Nera, que de alguna manera es la que nos une al productor con el proveedor, une al productor con el comprador final, ¿no? En el que vos haces un contrato con Viterra, lo podés descontar directamente en Nera y ya es un contrato trazado. Entonces, el esfuerzo que hacemos con ellos, que ellos sí tocan el producto, bueno, nos llevó a de alguna manera poder compartir esfuerzos. Nosotros le damos la trazabilidad del flujo del capital de un lado al otro, es decir, yo le doy plata y que esa plata realmente vaya donde tiene que ir, ¿no? Va a lo que Bayer está trazando, y por otro lado va lo que Viterra está comprando y certificando que son productos trazados. Entonces, yo creo que son esfuerzos compartidos, si no es muy, muy difícil, como se te decía, esa relación bilateral es muy difícil de escalarla. Bien, bien. A vos te veo muy interesada. Me gustaría que me digas de todo esto, ¿qué te quedó? ¿Qué fue lo que más te llegó a la cabeza, que te impactó? Danos tu devolución. Justo estoy bien mareada. Qué observador. No, justamente estaba atenta a todo y me ha quedado así muchas cosas de autoevaluación, buscar el libro, esto de la importancia de los números, y por ahí decía, en los negocios, aunque sean pequeños, qué importante que es eso, y hacerme un auto, capaz que en algo estamos fallando como grupo de trabajo nuestro. Eso, iba haciendo varias cosas, esto del carbono también bien puedo buscar información sobre esto y bueno, eso. Me encantó. Muy bueno, ahí se me escapó una, me tuvo miedo de que fuera. Bueno, y para vos que sos de Aprecid, ¿qué esto? ¿Te pusiste los anteojos negros para no te reconociera, pero te reconocí igual, atrás del antifaz Batman? ¿Qué te dejó? No, poner un poco en relevancia, como dice Inés, el tema del valor de los datos, un poco también lo que decía Hernán, cómo nos cuesta a los productores, ¿no? El tema de juntar datos, en Aprecid tenemos ese mismo tema, ¿no? Para un poco los datos productivos y toda esa información tan valiosa y que genera tanta... Esa información histórica, ¿no? Que genera tendencia y genera realmente información útil para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, nada, que esa autocrítica que necesitamos un poco los productores a la hora de compartir datos y poner en valor lo que realmente nos puede aportar, ¿no? Para el negocio en sí. Gracias, qué bueno, ¿no? Porque cuando uno escucha a veces mensajes y le presta atención, salen palabras, ¿no? Compartir, hacer esa autoevaluación de nosotros mismos, ¿no? Con una crítica y poner en valor, que es una palabra. Bueno, acá el maestro me levantó la mano
cortita y a la bocha. Este estaba dedicada a mujeres, pero bueno, vos te animaste, así que dale. Muchas gracias. Sí, quería hacer una pregunta. Si consideran, por ejemplo, dar tasas preferenciales a empresas que en el futuro sean carbono neutrales. Si eso, ¿cómo lo ven? Muy buena, muy buena. El incentivo que nosotros damos en estos proyectos está en una diferenciación de tasa, que no es eterna, hoy lo discutíamos antes. Esto no lo puedes incentivar todo el tiempo con una diferenciación de tasa, una diferenciación de precio, porque no es sostenible para nosotros en el largo plazo. Básicamente hoy lo que estás haciendo es buscar generar incentivos para que después se transforme en esa nueva normal. Pero siempre están los famosos early adopters, como le llaman a quienes primero adoptan la tecnología, quienes primero se animan. Y bueno, esos van contagiando, van generando, y nuestro aprendizaje también lo va haciendo un poco respondiendo al comentario anterior, digamos, de lo que nos cuesta, ¿no? Es decir, también el desafío nuestro es hacerlo cada vez más simple, digamos. Nosotros aprendimos que lo que yo decía, lo bilateral era como tedioso, nos costaba a nosotros, le costaba al productor. Si somos varios pidiendo lo mismo, nos ponemos de acuerdo en la información que hay que generar, simplificamos el proceso, bueno, se va haciendo más simple para el productor, entonces va entrando, ¿no? En ese sentido, con lo cual hoy la respuesta es sí, hay diferenciación. El día de mañana la nueva normal no, va a ser al revés. Va a haber, llamarle que haya penalización. No me gusta, digamos, esa palabra, pero ojalá algún día haya mercados que ya también lo diferencien, ¿no? Que no sea solamente una iniciativa de algunos. Bueno, vamos a ir cerrando. Inés, yo te voy a pedir que nos hagas una reflexión. Vos laburás midiendo y ayudando a otros a capturar carbono. Me mirás con cara dudosa, no fue una definición. Vos la harías más. Bueno, vecino, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces vos? Claro, acá te mira la señora, viste que está preocupada. Dice, esta chica, ¿qué hace de su vida después que dejó la municipalidad? Contales. Después que dejó la tabla. Eso, claro, después que deja la tabla, claro. Seguir en la municipalidad y va a barrenar a las 3. No, te miré porque no sé si ayudo a secuestrar carbono. Lo que Puma hace es ayuda a calcular y monitorear diferentes indicadores ambientales. Uno de ellos es carbono, pero en definitiva entender cómo hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, en principio estamos haciendo eso y trabajando mucho en unir las puntas del productor a la industria para empezar a hablar de cadena de suministros o de abastecimiento sustentable o sostenible. En eso trabajamos. Algo que dijo Hernán, que nos dimos cuenta que solos no podemos ninguno de nosotros, y aunque pudiésemos es mucho más lento hacerlo solo. Entonces empezamos a pensar en cadena, y es eso lo que hacemos, trabajando las diferentes cadenas de suministro. ¿Qué rol tiene Puma? Bueno, el humilde rol de generar un puente tecnológico para que los datos de un productor lleguen a la industria de producción de alimentos masivos, de bebidas, de biocombustibles, trazados con el valor agregado, contando la historia de esos datos, y para eso necesitamos la trazabilidad. Aprendimos, creo que el denominador común de lo que fuimos conversando es aprender, y me quedo con el aprendizaje de que solo no se pueden hacer las cosas, de que tenemos que animarnos a compartir lo que estamos haciendo, a compartir el conocimiento, a compartir los datos para generar más conocimiento. Y hoy desde la tecnología eso se materializa en sumar a las plataformas y a los equipos cosas que vos podrías hacer. Pero ¿para qué lo vas a hacer vos si ya lo hizo otro? Esto es lo mismo. Tenemos que cambiar la cabeza y pensar en compartir. Creo que tenemos mucho por ganar si nos pensamos en equipo y no si la queremos jugar solos. Impecable, impecable. Le agradezco mucho a Marcela, a Hernán, a Inés. Nos habíamos propuesto, ustedes miran, que hace, habla y está con el celular en la mano, pero no, esta es parte de la magia. Claro, esta es parte de la magia, todo mago tiene su truco. Pero creo que hemos cumplido, por lo menos como decía, no hay soluciones a nada, la solución está en nosotros. Creo que hay muchos verbos que nos llevamos, además de preguntas, no lo podemos hacer juntos. El entorno y la oportunidad está mejor que otras veces, parecería que está mejor de donde venimos y hacia dónde vamos. Me encantó mucho lo que dijiste vos, ¿no? Esto de hacernos estas preguntas nosotros mismos y replantearnos y pensar.
creo que lo último que hay que perder siempre es la creatividad y la esperanza, ¿no? En que las cosas se pueden cumplir. Bueno, lo que vamos a hacer es magia, porque en todo esto hay un verbo que a mí me encanta, que es comunicar. Y nosotros estamos acá, seremos 60 personas, 50, y seguramente gracias a las redes podemos comunicárselo a muchos más. Así que yo lo que voy a hacer es pedirle a los tres que se paren, parte del truco de magia, no va a pasar nada. Si desaparecen soy un genio, date vuelta, ahí, me pongo acá. Y lo que les voy a pedir a ustedes, porque los protagonistas van a ser ustedes, es que les den un fuerte aplauso mientras yo lo filmo a todos. Muchísimas gracias. Seguimos. Ah, bueno, acá tenemos unos obsequios para los... Ah, con fotografía y todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias.